Hola nuevamente. Bueno, seguimos revisando la cuarta etapa del método global, la producción. Y como habíamos dicho anteriormente, en esta etapa entonces trabajamos mucho la que es la comprensión lectora. Esperamos que los niños puedan llegar a interpretar mejor los textos a los que ellos se van a ver enfrentados. Naturalmente es una etapa de consolidación, de unión del todo, de todo lo que nosotros hemos visto en las etapas anteriores. ¿Cuáles son entonces los reales propósitos o principales propósitos de esta cuarta etapa del método global? Son los siguientes. En primer lugar, los niños van a aprender a descubrir elementos claves en el texto escrito. Van a aprender a leer comprensivamente textos simples a complejos. Ellos ya tienen un dominio de los textos simples. Pero les falta todavía entonces conocer estos textos que son más complejos, que tienen más artículos, que tienen más acciones, que son textos que tienen más extensión inclusive. Entonces van a comprender estos textos. También entonces van a clasificar tipos de texto en función de su contenido. Tenemos por ejemplo tipos de textos que son más cómicos, tipos de texto que tienen que ver con preguntas, tipo de texto que tienen que ver con exclamaciones, tipo de texto que tienen que ver con situaciones, etcétera. Hay mucha diferencia entre esos textos, entonces ellos van a clasificarlos. Al igual como ellos clasificaron textos al principio con el tema de los centros de interés en las categorías. Ahora van a comenzar a trabajar en función del contenido. Naturalmente, con todo esto que nosotros vamos a realizar en esta cuarta etapa, se espera que los niños entonces puedan progresar en su desarrollo de la lectoescritura inicial. Entonces van a progresar en su proceso de aprendizaje lector, porque van a conseguir entonces constituir el todo dentro de oraciones. Con eso nos va a permitir entonces comprobar la efectividad del propio proceso. Vamos a darnos cuenta si los niños requieren volver a una etapa anterior o no, o siguen avanzando en textos más complejos. Entonces es una etapa muy importante para comprobar qué tan efectivo fue el proceso de alfabetización inicial con el método global en las primeras etapas. ¿Cuáles serían algunas estrategias que se pueden implementar en esta etapa? Bueno, yo les voy a dejar algunas claves acá. Por ejemplo, comprender un cuento y realizar preguntas apoyando las claves de respuesta, con naipes, con imágenes como apoyo. Es decir, aquí nosotros le vamos a presentar cuentos y estos cuentos no necesariamente van a ser de una plana o de un párrafo, pueden ser primero cuentos de una línea, dos líneas, cuentos breves, oraciones complejas que permitan entonces sacar preguntas y que ellos vayan respondiendo. Sobre todo en función de los personajes, en función de la acción que se desarrolla en esa oración compleja o cuento, y considerando también dentro de lo posible, en algunas oportunidades, los naipes de imagen y fotografía de apoyo. Naturalmente, si los niños ya dominan la lectura, entonces no va a ser necesario utilizar tanto las imágenes. Pero sí se recomienda tenerlas presentes por alguna situación que pueda ocurrir, que a algún niño se le olvide entonces el concepto, que necesite memorizar mejor entonces el contenido. Bueno, también tenemos la producción de texto en función de determinados personajes. Producir un texto, nosotros le vamos a pasar en este caso, en esta segunda estrategia, personajes, objetos y un espacio y un escenario recortados. Por ejemplo, podemos recortar esto, imprimir, recortar personajes, personas, recortar un escenario, una situación, una imagen, un contexto y también algunos objetos aislados. Y se los vamos a pasar en una hoja grande y ellos van a pegar esto, pero ellos van a construir luego de pegar estos objetos que nosotros les vamos a pasar un texto, una historia, van a construir una historia, producir una historia que ellos mismos van a ir creando. Eso es muy interesante para la producción de texto a partir de la observación y de la comprensión que ellos tienen de lo que nosotros les pasamos. Entonces pueden construir cuentos, producir cuentos, historias, ciertos relatos donde ellos mismos son autores. También podemos replicar esta misma actividad muy parecida en cómics. Recuerden que los cómics son muy importantes para poder trabajar el tema de la comprensión, porque ellos van viendo tanto la nube con la lectura, con lo que va diciendo la persona, como van viendo la expresión de la cara de la persona que está diciendo la frase esa que quiere decir. Entonces nosotros les podemos pasar las viñetas vacías, los cuadritos donde van los cómics, los personajes y las nubes vacías. Ellos entonces tienen que
completar las nubes con los textos y también van construyendo la historia que se va desarrollando en secuencia. También podemos trabajar de forma grupal con canciones o en forma dual, completando la secuencia de canciones, tanto de forma oral, cantando, completando la letra, como de forma escrita también, en el pizarrón, entonces completando lo que falta. Crean un libro animado a partir de una historia relatada y aprendida. Naturalmente también, igual que el tema de la historia que ellos fueron creando, van creando una historia relatada. Nosotros acá, entonces, le podemos pasar ya algo listo, una historia a medias, terminar, o una secuencia. Y ellos entonces van a crear su propio libro donde van a ir completando la historia relatada. Y también podemos trabajar a nivel de completar textos simples y complejos con tarjetas de palabras como apoyo. Entonces ellos van a completar los textos en función de las palabras que nosotros les vamos pasando. Recuerden que en esta etapa podemos trabajar con palabras aisladas, ya no juntas en una oración, sino que van siendo aisladas, pero ellos van construyendo la oración, juntando entonces las palabras. Y ahí entonces pueden aparecer errores, pueden faltar artículos, conectores, pueden faltar palabras claves, acciones, y esas palabras las tenemos que tener ahí para completar estos textos. Naturalmente nosotros podemos también presentar el escenario, una imagen, una fotografía con contenido, con fondo, y les podemos pedir a ellos que puedan relatar esa historia, que lo que ahí ellos ven, lo que perciben en esa historia, ellos puedan entonces, a partir de algo ya establecido, que tenga relación con su contexto, con su barrio, con su lugar donde ellos viven, donde ellos van a la escuela, una fotografía real, ¿cierto? Podemos tomar una fotografía de una acción en la ciudad, en el campo, en la playa, depende del lugar, y de ahí ellos van entonces describiendo lo que ellos van viendo, lo que ellos van, lo que consiguen entender de esa situación. ¿Qué personajes hay ahí? ¿Qué situaciones se ven? ¿Qué cosa, qué escenario hay? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son las expresiones emocionales de las personas, en las caras, etcétera? Cosas así podemos realizar para trabajar mucho en la cuarta etapa y sobre todo en la comprensión en esta etapa. En cuanto al material que nosotros vamos a utilizar, es prácticamente el mismo de las etapas anteriores, pero sin embargo ustedes se van dando cuenta que podemos ir disminuyendo el tamaño tanto de las fotografías como de las letras, del tamaño en cuanto a al tamaño, a la extensión de la letra, pero al mismo tiempo vamos aumentando la complejidad de los textos. Vamos aumentando, va incorporando nuevas palabras, vamos incorporando conectores, artículos, etcétera. Entonces ese es como el tipo de material que vamos a utilizar. Y las actividades, claro, son actividades muy lógicas y secuencias como esta, donde los niños entonces tienen que descubrir ahí la oración que se representa a través de esa secuencia de pictogramas. Miren qué interesante. Y acá ellos van entonces respondiendo las preguntas que surgen a partir de ese cuento. Ese es como un cuento pequeño, ¿cierto? Un cuento que le sucede incluso a ese niño, porque dice: cuando voy a la escuela, en la mochila llevo una manzana y una pera para comer. Entonces, ahí entonces los niños van confeccionando un cuento, o sea, van respondiendo las preguntas de ese cuento, que es una situación creada que le acontece a él. Bueno, ese es el tipo de material que nosotros vamos a utilizar, y también vamos a utilizar mucho más material, como habíamos dicho, los cómics, las tarjetas con fotografías del escenario, de una situación, del barrio, de la comunidad, de la escuela, de la ciudad, del campo, etcétera. Y en base a eso vamos a ir trabajando la cuarta etapa, que es una etapa de consolidación de los aprendizajes en el método global. Perdón. Bueno, entonces hemos llegado al final de esta cuarta etapa. Vamos a subir algunas clases grabadas a la plataforma con material adicional, con ideas para trabajar la cuarta etapa del método global, y nos encontraremos en una última sesión de cierre del curso. Ya estamos cerrando el curso. Esta es la última semana con el último contenido que se va a subir, y ya nos queda solo la sesión de conclusión.
Entonces ahí nos encontraremos la próxima semana de forma sincrónica, sin falta, para terminar el curso y dar las conclusiones y reflexiones respectivas de todo este programa de aprendizaje de la lectoescritura inicial con el método global. Muchas gracias entonces por asistir a esta sesión y quedan invitadas y invitados a asistir a las clases grabadas y el material que se suba en la plataforma de la última semana del curso. Que estén muy bien y que tengan una excelente jornada.